Hola a todos y bienvenidos a este análisis. La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines en la madrugada del 8 de marzo de 2014 no es solo el mayor misterio de la historia de la aviación comercial, es que es un auténtico rompecabezas técnico que echó por tierra todo lo que creíamos saber sobre el rastreo aéreo. Hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a ponernos en la piel de un perito de aviación para diseccionar paso a paso y de manera totalmente sistemática este enigma que ya dura 12 años. Vamos a analizar los datos de los radares, la física de los satélites, los hallazgos en el océano y por supuesto las pruebas humanas y mecánicas. Todo para intentar entender cómo es posible que un Boeing 777 de 250 toneladas pueda literalmente desvanecerse en el aire. Así que, sin más preámbulos, entremos en materia. Para no perdernos en este inmenso expediente, vamos a dividirlo en 6 fases. Empezaremos con las pruebas iniciales y los radares, pasaremos a los cálculos satelitales y luego veremos las pruebas físicas y la deriva en el océano. Después evaluaremos las teorías de intervención humana frente a un fallo mecánico y terminaremos repasando las campañas de búsqueda submarina y el legado normativo que nos ha dejado esta tragedia. Bueno, arrancamos con la fase 1, las pruebas iniciales y los registros de radar durante esas primeras horas críticas. Poneos en situación. El vuelo despega con total normalidad a las 12:41 de la noche desde Kuala Lumpur. Llevan 49.100 kilos de combustible. Vamos, de sobra para más de 7 horas de vuelo. A la 1:19, justo al cruzar el punto de notificación Igari en el mar de China Meridional, se produce la última transmisión de radio. Un mensaje súper rutinario y tranquilo. Good night, Malaysian 370. Hasta aquí todo perfecto. Pero lo que verdaderamente pone los pelos de punta es la precisión de lo que ocurre después. Apenas 2 minutos más tarde, a la 1:21, el silencio más absoluto. La aeronave desaparece de golpe. Fijaos, aquí es donde la cosa se pone súper interesante para un perito, porque hay una diferencia crucial entre dos sistemas de rastreo. Por un lado, tenemos el radar secundario civil, que depende de un aparatito en el avión llamado transpondedor, que es el que dice, hola, soy este avión y voy a esta altitud. Bueno, pues ese dispositivo falló o lo apagaron a la 1:21, haciendo que el avión fuera invisible para los controladores civiles. Pero y aquí viene el giro. El radar primario militar, que no necesita que el avión colabore porque simplemente hace rebotar ondas de radio contra objetos físicos, detectó en secreto un desvío rarísimo. El avión dio un viraje súper cerrado a la izquierda, cruzó de nuevo la península de Malaca y lo hizo volando justo por las fronteras del espacio aéreo de varios países. A ver, esto es una maniobra de manual para evitar que salten las alarmas de defensa aérea. El último eco en este radar militar fue a las 2:22, apuntando directo hacia el inmenso mar de Andaman. Pasamos a la fase 2, los cálculos de los satélites de Inmarsat, que entraron en juego cuando el avión ya estaba fuera de los radares terrestres. O sea, la gran pregunta aquí es, ¿cómo rastreas algo que está apagado? Pues gracias a la astrofísica. Resulta que la unidad de datos satelitales del avión seguía mandando saludos automáticos, una especie de pins o handshakes, a un satélite geoestacionario de Inmarsat. Como no había datos de GPS, los científicos tuvieron que tirar de matemáticas puras. Usaron 2 métricas súper ingeniosas. Primero el BTO. Esto básicamente calcula la distancia midiendo el tiempo que tarda la señal en ir y volver. Es como contar los segundos entre un relámpago y el trueno, pero a la velocidad de la luz. Y segundo el BFO, que usa el famosísimo efecto Doppler. Ya sabéis, como cuando una ambulancia pasa a tu lado y el sonido cambia. Pues, analizando ese cambio en la frecuencia de las ondas, los peritos pudieron confirmar, sin lugar a dudas, que el avión solo pudo haber tomado una ruta hacia el sur profundo. Si miramos los registros, estas señales nos dibujan un auténtico vuelo fantasma. Tenemos conexiones a las 2:25, luego saludos cada hora, hasta el último contacto completo a las 8:11. Pero el dato clave, el que nos cuenta el final de la historia, es una anomalía a las 8:19 de la mañana. Fue un intento fallido de conexión, un reinicio del sistema. Técnicamente hablando, esto es el síntoma claro de que los motores se apagaron en cascada porque simplemente no quedaba ni una gota de combustible. En ese preciso instante, el avión estaba cruzando una zona del remoto Océano Índico que ahora conocemos como el famoso séptimo arco. Avanzamos a la fase 3. Aquí nos metemos de lleno en las pruebas físicas y la deriva oceánica. Tuvieron que pasar más de un año y varios meses para que el mar empezara a devolvernos pistas. Y la historia que cuentan estas piezas es, francamente, muy violenta. Empezó en 2015 con un flaperón en la isla de Reunión, y luego fueron apareciendo paneles interiores y partes del estabilizador por Tanzania, Mauricio y Mozambique. Pero para un perito estructural hay un hallazgo que es absolutamente demoledor. Al analizar los mecanismos de los flaps recuperados se vio claramente que estaban retraídos. A ver, si un piloto intenta un amerizaje controlado a baja velocidad para intentar salvar el avión, lo primero que hace es extender los flaps para flotar un poco más en el aire. El hecho de que estuvieran retraídos apunta a una sola cosa, un impacto brutal a altísima velocidad contra el agua. Nada de amerizaje suave. Y aquí es donde la investigación se vuelve fascinante, porque la biología marina se convirtió en un reloj forense improvisado,
Unos pequeños percebes adheridos a los restos, los Lepa sanatifera, actuaron literalmente como cajas negras biológicas. Los científicos de organizaciones como el CSIRO australiano analizaron cuánto habían crecido y las temperaturas del agua que habían absorbido en sus conchas. Con eso, pudieron crear modelos matemáticos a la inversa, rastreando las corrientes oceánicas desde las playas de África hasta llegar, otra vez, al séptimo arco. Es alucinante. Vamos con la fase 4. Teniendo en cuenta los radares, las matemáticas de los satélites y los restos del avión, es hora de evaluar las dos grandes teorías. Vamos a ser totalmente imparciales y a poner las opciones sobre la mesa. Por un lado, tenemos la teoría de la hipoxia, o incapacitación. Esta dice que hubo una descompresión lenta en la cabina que dejó a todo el mundo inconsciente al poco tiempo de perder el contacto. El piloto automático habría seguido volando en línea recta, convirtiendo al avión en un vuelo fantasma hasta que se vaciaron los tanques. Pero, por otro lado, está la teoría de la intervención humana deliberada. Y sus defensores tienen un punto muy fuerte. Esquivar radares primarios militares y volar zigzagueando justo por las fronteras entre países no es algo que haga un piloto automático averiado. Eso requiere una mano humana, muy experta y muy calculadora. Si exploramos la vía de la intervención humana, hay que mirar directamente a la cabina. El comandante Dare Amat-Shah. 52 años y un historial intachable con más de 18.000 horas de vuelo. Un auténtico veterano. Pero el dato forense que más pesa aquí lo aportó el FBI al analizar un simulador de vuelo que el piloto tenía en su propia casa. Recuperaron datos borrados del disco duro del 2 de febrero de 2014, semanas antes de la desaparición. ¿Y qué mostraban? Un vuelo virtual simulado con un descenso manual de 5 grados hasta quedarse sin combustible en el sur del Océano Índico. No estamos asumiendo motivos, por supuesto, pero como analistas es una prueba técnica circunstancial con un peso gigantesco que no se puede ignorar. Ahora bien, miremos el otro lado de la moneda, el fallo mecánico por incendio. Sabemos que en la bodega iban 200 kilos de baterías de iones de litio, curiosamente empaquetadas junto a un montón de fruta, unos mangostanes. Y claro, las baterías de litio son famosas en la aviación por su riesgo de incendiarse. Suena a receta perfecta para un desastre rápido, ¿verdad? Pero hay un problema técnico gigante con esta teoría. Los expertos en estructuras lo tienen claro. Un incendio capaz de destruir todos los sistemas de comunicación redundantes de un Boeing 777 habría devorado el avión entero en cuestión de minutos. Es físicamente imposible que un fuego de esa magnitud permita que el avión siga volando superestable a altitud de crucero durante 7 horas más. Las piezas no encajan. Entramos en la fase 5. Con una zona matemática ya delimitada, empezó la mayor búsqueda submarina de la historia humana. Para que os hagáis una idea de la locura logística que ha sido esto, entre 2014 y 2017, los australianos barrieron 120.000 kilómetros cuadrados arrastrando sonares a 6.000 metros bajo el agua. Nada. En 2018, la empresa Ocean Infinity metió en el agua una flota de vehículos autónomos súper rápidos. Tampoco hubo suerte. Y así llegamos a la campaña más reciente, la de 2025 y 2026, usando barcos robóticos de ultimísima generación. ¿Y qué impulsó esta última búsqueda? Pues una idea brillante y muy innovadora de un ingeniero llamado Richard Godfrey. Utilizó una red llamada WSPR, que básicamente sirve para reportar la propagación de señales de radio débiles. La idea es sencilla. Imaginad que las señales de radioaficionados de todo el mundo son como la superficie plana de un estanque. Si un avión metálico gigante cruza el planeta, es como tirar una piedra enorme a ese estanque. Crea ondas y perturbaciones. Buscando esos ruidos electromagnéticos en bases de datos históricas, lograron trazar una nueva zona de impacto mucho más pequeña. Esa fue la chispa que nos devolvió al fondo del Índico en 2025. Pero a veces, amigos, la tecnología punta se da de bruces contra la inmensidad de la naturaleza. El 8 de marzo de 2026, coincidiendo con el 12º aniversario de la desaparición, el Ministerio de Transporte de Malasia dio la peor noticia posible. Los nuevos escáneres láser no habían encontrado nada tras peinar más de 7.500 kilómetros cuadrados. Es un jarro de agua fría terrible, especialmente para asociaciones de familiares como Voice 370. Llevan 12 años enteros atrapados en un limbo dolorosísimo, pidiendo respuestas que, con toda la razón del mundo, merecen tener ya. Llegamos por fin a la fase 6. El fuselaje sigue perdido, sí, pero esta tragedia cambió para siempre las reglas del juego. Y ese es su legado, el sistema GATSES. Básicamente, la industria de la aviación se plantó y dijo, esto no puede volver a ocurrir jamás. Así nació el GADS. Hoy en día, si un avión entra en problemas, se activa un rastreo autónomo que manda la posición GPS cada minuto. Y lo mejor de todo, nadie puede apagarlo desde la cabina. Las famosas cajas negras de voz ya no graban solo 2 horas, ahora guardan 25 horas enteras. Las balizas para encontrarlas bajo el agua ahora duran 90 días en lugar de 30, e incluso se han diseñado cajas negras que salen disparadas y flotan en el agua en caso de impacto. Vamos, han blindado el sistema.
Bueno, llegamos al final de este expediente y nos queda una reflexión que pone un poco la piel de gallina. Hemos usado la astrofísica más avanzada, modelos de corrientes marinas y hemos enviado flotas de robots autónomos a lo más profundo de la Tierra. Y aún así, el MH370 sigue guardando su secreto. Nos deja con una gran pregunta. ¿Llegará el día en que nuestra tecnología por fin le gane el pulso a la inmensidad inexplorada del océano? ¿O tendremos que aceptar que incluso hoy en día, en un mundo donde todo está conectado, un avión de 200 toneladas aún puede ser engullido por el misterio más absoluto? Quizá la historia, o tal vez el mar, algún día nos den la respuesta. Gracias por acompañarnos en este análisis.